los grandes pensadores o filósofos han ido, digamos, alcanzando una percepción, ya que yo entiendo que la información o la verdad está en el campo, está en todo el universo, y las personas que se atreven a alcanzar un estado más elevado de conciencia es donde pueden acceder, digamos, a esas llaves o a esas majestuosidades de percepción, como emisoras de radio, ¿no? Cuanto más elevo esta conciencia, pues hay programas de radio o información a la que de repente empiezan a ir ideas o pensamientos, que es la famosa parte de Eureka, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezas a estudiar, da igual qué fuente, empiezas a ver que esto se ha explicado de muchas maneras, pero desde distintos puntos de vista. No es nada nuevo, o sea, es decir, yo estoy convencido y siempre digo que lo que estamos compartiendo constantemente no es nada nuevo, es más antiguo que Matusalén, pero digamos, hacemos referencia a cosas del pasado y también lo compartimos de una forma más contemporánea o más vanguardista. Pero estamos hablando constantemente de lo mismo. De lo mismo, sí. Es que el punto es ese que dices, ostras, con lo perdido que yo he estado en mi vida, yo he pensado esto muchas veces, con lo perdido que yo he estado, y esto estaba aquí en mi cara, o sea, ¿cómo puede ser que yo no me haya dado cuenta de esto, no? Entonces, me encuentro con el mito este, que es, Platón está explicando lo que él denomina como el viaje del alma, ¿no? Que yo cojo un curso de milagros y digo, esto es el sueño de Adán, pero vamos, contado desde esta forma. Yo he padecido de una enfermedad degenerativa en la oreja derecha, fue audífono y la audición ha subido a un 60-70%. Gracias, vida, gracias. Detrás de mi miedo están las sorpresas más maravillosas de mi vida. Nuestra vida va a cambiar al 100%, asegurado. Que cuenta que el alma, Platón la divide en tres partes, ¿no? Va en un carro alado, un carro que va por los cielos, y hay un caballo, que es el caballo negro, que sería el que correspondería a el sistema de pensamiento del miedo, es decir, la queja, la culpa, la ira, la rabia, ¿no? Todo lo que calibraría por debajo de 200. Y luego exactamente. Y luego estaría el caballo blanco, que son pues, el de los pensamientos más armonizados, la comprensión, en definitiva, el sistema de pensamiento en base al amor. Y hay una tercera parte del alma en este símbolo que hace Platón, que sería el auriga, que es quien va dirigiendo el carro y tiene que ir, en un curso de milagros sería el tomador de decisiones, ¿no? Que tiene que ir mirando, o sea, tiene que estar pendiente tanto del caballo negro como del caballo blanco para que el carro vaya estabilizado y que no se pierda. Y de repente, lo que le pasa al alma, según Platón, es que se ha despistado el auriga, estaba pensando en otra cosa y ha perdido la atención sobre el caballo negro que ha tirado hacia abajo del carro, el carro ha perdido las alas y esa alma, esas tres partes que configurarían el alma, según Platón, caen en un cuerpo que se convierte, que es fruto de ceder ante la fuerza del caballo negro, ¿no? Y entonces el cuerpo lo entiende Platón como una cárcel del alma a través de la cual tiene que hacer un viaje de reconocimiento de quién es, que es volver a prestarle atención a ese caballo blanco que está ahí dentro, dormido del cuerpo, para que atendiendo al caballo blanco, ese carro pueda recuperar sus alas y volver el alma, esas tres partes, al mundo de las ideas, que es el estado cielo, que es el no somos un cuerpo. Platón dividía el mundo básicamente en dos partes, la materia física, lo que es el cuerpo, y el mundo de las ideas, lo que es eterno, lo que no caduca. Él decía, tú puedes ver una estatua bella, pero la belleza no pertenece a este mundo. La belleza es una idea eterna y luego la estatua es caduca, porque no estaba antes de ser pulida y vete tú a saber si esas, bueno, evidentemente pasará lo que sea y se le destruirá y tal, ¿no? Entonces, claro, yo cuando encontré este mito, digo, es que es literalmente el mismo proceso en el que caemos nosotros cuando se dice que Adán se duerme, que es, él lo cuenta a través de la metáfora de has dejado de reírte de una idea ridícula. Y desde ahí, pum, aparece, es esta alegoría. Yo la vi y me encantó. Y entonces dije, evidentemente, Platón se leyó un curso de milagros. Lo que pasa que, como tú dices, en ese viaje del tiempo, ¿no? Entonces, porque compartieses la practicidad que puede tener esto, el verlo desde aquí y decir, fíjate, aquí está explicado realmente el para qué hemos venido aquí. De alguna forma él lo hace con esta metáfora
y porque nos compartas tu prisma de toda esta idea. Bueno, estamos entrando, creo que este es el live más profundo que vamos a hacer porque efectivamente entramos en lo que realmente los grandes pensadores y filósofos de la humanidad llevan escudriñando en su mente y estrujándose el cerebro para poder dar respuesta a ciertas cosas, como es las 3 preguntas típicas de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y dentro de esto, efectivamente, pues podemos darnos cuenta de que todos son metáforas. Lo que estamos describiendo, por ejemplo, lo que acabas de escribir es la famosa parábola del hijo pródigo, la famosa parábola bíblica del hijo que se va de casa, se gasta todo lo que se llevó del reino, lo gasta en baratijas que no tienen significado y cuando experimenta la pobreza, que es el estado mental de separación, se arrepiente, piensa que su padre está enfadado, vuelve a casa y por el contrario su padre estaba feliz de que su hijo haya retornado. Por otro lado también tenemos la metáfora del jardín del Edén, que hay mucho acontecimiento antagonista en todo esto, porque realmente, fíjate que son 2 parábolas, la del hijo pródigo y la metáfora del jardín del Edén, que son antagonistas. El hijo pródigo decide salir de su casa libremente. En el jardín del Edén parece que le expulsan al hijo. Entonces ya aquí hay una contradicción. Y ahí el curso es donde incide que realmente el famoso árbol del conocimiento, el Edén sabiendo, que es el Edén, que es un estado de conciencia, un estado mental, no es un lugar físico. El lugar físico es la consecuencia de un estado mental conflictivo que cree en la separación. Ese famoso caballo negro o ese caballo blanco, metafóricamente de Platón, que yo no había escuchado ese mito, pero todo encaja igualmente. Es decir, el caballo negro representa el pensamiento o la creencia, repito, creencia, no verdad. Una creencia es algo en lo que creo. La creencia en la separación, que me he separado de mi fuente. ¿Ok? Una creencia que es una ilusión, que no es real, pero que al otorgarle veracidad la experimentamos. Por otro lado está ese Espíritu Santo, como dice el curso Milagros, el caballo blanco, que es la respuesta que Dios dio al sueño de su hijo. La respuesta dentro del mundo de la percepción, no del nivel del conocimiento, Jardín del Edén, la respuesta, que es el segundo protagonista, que forma parte del sueño de su hijo, del sueño de Adán. Y luego el tomador de decisiones, que es la tercera parte, que somos nosotros. Ambos sistemas de pensamiento, el caballo blanco, el Espíritu Santo, es el pensamiento de unidad. Es el pensamiento que recuerda que jamás pudo separarse de su fuente. Es decir, que lo que estamos experimentando no es real. Es, de hecho, una ilusión. Algo que sucedió en el pasado y, por lo tanto, lo que estamos experimentando es un recuerdo. Exacto. Ok. ¿Cómo concebimos esto? ¿Cómo podemos digerir una metáfora así? Pues en la famosa praxis del jardín del Edén, esa metáfora, aparece un jardín simbólico que simboliza un estado de conciencia, de plenitud, donde no hay símbolos de separación, ni de diferencias, ni de escasez, ni de enfermedades, ni de muertes, porque es un estado de conciencia que nace en la mente y se extiende en la mente. Cuando aparece ese gesto del famoso árbol del conocimiento, que representa el árbol y el fruto, que no habla de una manzana, habla de un fruto, ese gesto de querer comerse el fruto, esa manzana, ese fruto, lo que hace es el gesto, es un fruto, eso es un árbol prohibido. Como dice el curso, si Dios hubiese prohibido algo, no se lo habría comido nadie, estaría prohibido. No tendría nadie a tener valor a poder comerse algo que está prohibido por Dios. Hola, inseparables, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Me ha saltado un vídeo. Es que ¿sabes qué pasa? Que he dicho, como no puedo seguir lo que está aquí todo el mundo escribiendo, digo, voy a ponerlo en el iPad, me he metido en Instagram y me ha salido aquí un vídeo y nos han saludado. Bueno, este gesto de querer comerse un fruto de lo prohibido, es decir, es el árbol del conocimiento, es como querer hacer mío el conocimiento. Es decir, querer ser yo mi primera causa, ser yo el que inventa mi propio sistema de pensamiento. Ese fue como el acontecimiento que no ocurrió en un lugar ni en una fecha, un acontecimiento que ocurre en un sistema mental. Y de ahí aparece, obviamente, como eso no puede ser posible, debe la mente sumergirse en un sueño para poder experimentar cómo sería separarse de. Pero claro, ahí aparece todo el acontecimiento en profundidad, que explicamos más que en un live, en otras en entornos que sean más extensos, porque obviamente conlleva muchísimas preguntas. Pero fíjate cómo el curso inclusive cierra esto, que es lo que más se han preguntado, porque claro, vale, decidimos nosotros salir del cielo, de ese nivel del conocimiento, nivel 1, como el curso siempre indica que hay 2 niveles, el nivel del conocimiento o el nivel de la percepción, el nivel del sueño o el nivel de la creación. Hace una distinción bien clara en estos 2 significados, pero no te lleva constantemente a estudiar el conocimiento, no te lleva a estudiar el cielo ni a qué sucedió ahí, porque eso no arregla las cosas. Debemos poner foco aquí, en el sueño de conflicto, que es donde hay que arreglar las cosas, el estado mental. Desde este prisma podemos llegar a comprender que si ese sueño fue un imposible,
aquí es donde los famosos filósofos siempre se han hecho la pregunta, ¿y por qué sucedió? ¿Qué nos llevó a crear todo esto, ¿no? Si realmente fuimos nosotros los que hemos creado todo esto, si fue la mente del Hijo de Dios, como dice el curso de Milagros, o esa supraconsciencia, si fue esa parte la que quiso experimentarse como separado, ¿por qué lo hizo? Y fíjate que el curso de Milagros también cita varias cosas. Te dice, el ego va a exigir respuestas que este curso no provee. El ego va a exigir respuestas que este curso no provee. Y que toda la humanidad se ha preguntado, ¿y por qué sucedió? ¿Por qué sucedió el Big Bang? ¿Por qué estamos aquí? Tenemos que darnos cuenta que si ese gesto, ese desplazamiento mental, es una ilusión, es un sueño, preguntarse por qué sucedió no es una pregunta. El curso da respuestas a preguntas auténticas. Cuando nos preguntamos por qué sucedió, esto no es una pregunta, esto es una pseudo pregunta. Estamos reafirmando que sucedió. Por tanto, esa pregunta es un conflicto. Estamos reafirmando constantemente que sucedió algo que no es real. Y ahí es donde hay una parábola china que me gusta mucho, que dice, cuando tú estás en un incendio, no te quedas en el incendio preguntándote por qué pasó. Lo que haces es salir corriendo del incendio. Y nosotros como seres humanos, claro, estamos cada vez que hay un problema, ¿por qué ha sucedido? Porque en lugar de coger y dejar de prestarle problema al problema, o sea, otorgarle realidad al problema y salir del problema. Y esto se puede aplicar absolutamente, nos bajamos de un nivel cielo a un nivel terrenal, lo podemos aplicar a todas las circunstancias de nuestra vida, que es pasar por alto el conflicto. De esta forma es cuando empezamos a comprender que cuando tratamos el conflicto, todos los conflictos de la misma forma, todos se corrigen del mismo modo. Si todos los conflictos se corrigen del mismo modo, nos damos cuenta de que todos los conflictos son el mismo problema, que es un problema de separación, un problema de mentalidad, que es lo que el ser humano intenta escudriñar o intenta resolver, pero desde una praxis totalmente equivocada. Y aquí estos mitos que la caverna de Platón, este de los caballos que me has contado, que es muy bonita la historia, pues todo esto nos lleva todo el rato a lo mismo. Es un apunte a que miremos dentro de nosotros para poder corregir el conflicto en el único lugar donde se encuentra, que es un pensamiento basado en la separación y que no paramos de reafirmar a través de nuestras relaciones, a través de la economía, a través de nuestro cuerpo. De hecho, como dice el curso, ¿el cuerpo qué es? El cuerpo es una respuesta, es un pensamiento conflictivo. La naturaleza, nuestra propia naturaleza, no es vivir en un cuerpo, es vivir sin cuerpos, es nuestra verdadera naturaleza. Como dice el curso Milagro, repito, son teologías. Pero tienen significado, al fin y al cabo tienen significado. Por lo tanto, el cuerpo efectivamente es la forma en la que la mente puede reafirmar un pensamiento que cobra forma, que yo soy algo único y distinto de la humanidad. Así que lo que hago es identificarme con el nivel del cuerpo, es un desplazamiento de identidad, un error. Cuando, de ahí sale la frase, lo de pienso, luego existo, no somos un cuerpo, somos pensamiento, somos consciencia, que nos experimentamos a través de una forma específica, temporalmente. Nada más. Esto es como, digamos, la alegoría que se esconde detrás de todas estas metáforas que existen dentro de los libros y de los historiadores y pensadores. Me apunté a Rompe tu Bucle en julio. Lo que no he conseguido en 30 años de terapia, lo he conseguido en 3 meses. Lo que se vive en esta experiencia es un regalo. Vengo de Valencia, Jaén, Sevilla, Barcelona, nacida en Ecuador, de Panamá. Vine desde Argentina. Vengo de Italia, pero soy colombiano. Aquí hay mucha gente que hace lo que sabe y otros saben lo que hacen. Y eso es lo que le pasa a Javier. Y lo hace desde un lugar de pura verdad. Cosas como no vas a dejar de juzgar, pero lo vas a hacer desde otro lugar y con otro propósito, ¿no? Javi es una persona que todo el mundo debería conocer. He venido de usuario y yo llevo 20 años en esto. Sin embargo, lo he disfrutado como uno más y me ha parecido un regalo inmenso. Espectacular. He asistido a montones de conferencias y eventos y demás de espiritualidad, reiki, desarrollo personal y siempre pensaba, este me quiere vender tal y cual. Él me ha dado algo que no habitaba en mí. La solución a todo. Llevo muchos años, pero muchos años, y nada, cuando conocí a Javi, ahí di la oportunidad del cambio y no lo pienso desaprovechar por nada. Porque va al origen. Es lo que te hace decir, ostras, pues sí, pues hay otra manera de vivir para sentirte pleno. Me ha pasado algo que yo veía imposible, está roto todo. He vivido engañada 54 años y ahora me llevo una satisfacción enorme. Vaya que no me hace falta que se me arrime ningún mechero, me entiendo sola. Acojonante.